que estábamos en. Bueno, Ricardo, muchas gracias por venir. Ricardo Aller, a ver, empecemos tu historia, aparte de director de cine, ¿dónde naciste? Yo nací en Inglaterra, en Manchester, Inglaterra. Ah, mira, Después vine muy jovencito, a las 3 semanas me trajeron a Venezuela ajá, y crecí ahí. Luego estudié en Estados Unidos y trabajé, estuve 12 años en Estados Unidos, en 2 ciudades. Y después me volví a Venezuela sí, y ahí hasta el día de hoy, pues te quedaste ahí. me quedé ahí por ahora. Claro. Qué rally, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué estudiaste? ¿Cine en Estados Unidos? No, no, para nada. Yo estudié computación, ingeniería. Ah, Incluso yo trabajé en el área de Internet, cuando fue todo el boom de Internet. Yo fui uno de esos empresarios, digamos, claro, de high tech. Hasta que llegó un momento que se me hizo muy aburrido todo ese tema a mí, ¿no? sí. Y eso coincidió con un divorcio que yo cuento en la película Ujú, y también con mi retorno a mis raíces judías. ajá. Entonces, en esa búsqueda de nuevas profesiones, terminé haciendo cine sobre lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y llevo 10 años ya haciendo eso, ¿no? Ah, mirá qué manera de llegar al cine. O sea, Exacto, por vivencias personales. claro, bueno, Sí, eso es lo bueno, ¿no? Del arte, sí, sí. que Sin sirve. embargo, descubrí hace nada, hace como un año, entré al anuario de mi colegio, no sé cómo lo llaman aquí, Sí. y en la página donde sale mi foto y una descripción de lo que yo quería hacer, y a mí se me había olvidado. Ahí dice, Ricardo va a estudiar cine en Estados Unidos. Eso, o sea, eso es lo que yo quería hacer. Ah, Se me olvidó mirá. por completo y lo redescubrí hace un año, así que volví a mi raíz A profesional tu también. raíz, a lo que querías estudiar. Y a veces uno no puede estudiar lo que quiere porque, bueno, los padres te van diciendo, no, estudia algo que tiene dinero, que tienes que mantener una familia. Y el cine no siempre te permite, el arte en general, no siempre te permite mantener una familia. Eso es correcto. Así. Y bueno, La llave perdida, sí, claro. La llave acá también pasa. La llave perdida fue tu primer película documental. No, en realidad es la tercera. La tercera. Sin embargo, es el primer largometraje Ah, y es la primera que, o sea, que llevamos a festivales y salas de cine. Las otras eran documentales cortos y de más bajo presupuesto, más comunitarios, digamos, ¿no? ujú. Aunque uno de ellos salió en un par de canales de televisión en Venezuela y en España, ¿no? Ah, mira qué bien. Pero esta es como digamos, el proyecto más ambicioso. Nos tomó 7 años hacer la película, el Ah, documental, un documental muy complejo por el tema que se trata. sí. Y bueno, así que es mi primer largometraje, digamos. Sí, contanos un poco sobre el argumento. Bueno, Por aparte dijiste que tenía algo que ver con vos. o sea, yo soy uno de los personajes que aparece en el documental, ¿no? Ujú. Pero en resumen, lo que nosotros estamos haciendo es, literalmente estamos revelando los secretos y la sabiduría sobre la sexualidad judío-cabalística, que por diversas razones se mantuvo prácticamente oculta durante siglos y siglos, y se mantuvo tan oculta que prácticamente se fueron perdiendo todas esas enseñanzas. Y yo en mi proceso de retorno al judaísmo, como también quería aprender sobre qué dice el judaísmo sobre la sexualidad, había muy poca información. Entonces, habiendo hecho ya un primer documental, le propuse a un rabino importante que hiciéramos este documental de la llave perdida. Al principio había algo de resistencia porque es un tema que nunca los rabinos ortodoxos han hablado así tan abiertamente, ¿no? Están rompiendo una tradición milenaria con esta película, ¿no? Ah, Y bueno, entonces finalmente él aceptó y luego fuimos obteniendo apoyo de otros rabinos ortodoxos de diferentes tendencias. Y bueno, aquí estamos soltándole la información al mundo, ¿no? Entonces, el planteamiento del mensaje de la película, más allá de la revelación, es que la experiencia sexual puede convertirse en una experiencia espiritual en donde dos personas se convierten en una. Y es una experiencia que pocas veces uno la logra, ¿no? Hay que trabajarla y la película explica cómo se llega a esa cima, ¿no? Pero cuando lo logras, eso transforma completamente tu matrimonio, ¿no? Entonces es algo que hemos vivido nosotros y es lo que queremos que la gente entienda al ver la película, que hay formas de elevar el acto sexual más allá de ese nivel básico que nos han vendido de los años 60 de sexo basado en placer, en ejecución, en acrobacias. El judaísmo no claro. está en contra de eso, ojo, eso es importante, que exista esa parte en la relación, pero somos seres humanos, podemos llevarlo mucho más arriba y eso es lo que estamos planteando, ¿no? ¿Querías decir algo, Luis? Eh, Me quedé pensando, ¿por qué decías que era algo que se había perdido? Ok. Bueno, perdido en el sentido, porque la instrucción de los sabios judíos de hace como 2000 años
era que en específico las enseñanzas sobre sexualidad se hicieran en grupos pequeños de 2 a 3 personas, en privado, para que la información se transmitiera de una manera correcta y sin pérdida de información. Sí. Como se hizo de esa manera, en los últimos 150 años más o menos empezó una asimilación importante en el pueblo judío. O sea, hace 150, 200 años la mayoría de los judíos eran religiosos. Hoy en día es máximo el 15% son religiosos. Entonces esa asimilación obviamente hizo que se fuera perdiendo mucha información que está en el judaísmo, no solamente de la sexualidad, ¿no? Pero a eso súmale el bombardeo de los mensajes de sexualidad al que hemos sido sometidos todos en las últimas décadas. Y cuando juntas las dos cosas tienes una situación ahorita donde de verdad o sea, hay un porcentaje muy pequeño de gente en el pueblo judío, ni hablar de la gente no judía, eso no saben nada sobre esto, por lo menos, ¿no? Eso te iba a preguntar. No, y la película está orientada a todo público, No, tanto no, judío seguro, como no seguro. judío. Pero bueno, ese grupito, incluso en el proceso de hacer esta película, me encontré con mucha gente religiosa que tú pensarías que deberían saber esta información y la sabían a medias. Entonces, bueno, vinimos a llenar un vacío, pues, tanto en nuestro grupo de gente como también para los no judíos que se pueden beneficiar de las enseñanzas también, ¿no? Claro, porque también el catolicismo ha cercenado mucho la información, obviamente, ¿no? Nos ha limitado muchísimo y que se ha contradecido después con esto de los años 60, que era el sexo libre. La revolución sexual. Claro, Sí. que ha... Nos trajo puros problemas esa revolución. Sí, y hoy se están notando los problemas, hoy se notan mucho los problemas en las relaciones. ¿Por qué judeo, por qué cabalístico? ¿Por qué el cábala? Bueno, el cábala... Uno conoce algo, ya no conozco sobre el tema, y lo asocia con lo más misterioso de la religión, ¿no? Sí, bueno, en cierta forma lo es, o sea, la palabra mística viene de misterio, ¿no? Claro. La cábala es una parte, ante todo, integral del judaísmo, o sea, no es una religión aparte, es simplemente el nivel místico o espiritual de la vida judía, ¿no? Sí. Todo lo que nosotros hacemos como judíos tiene por detrás un componente espiritual o místico, digamos, tiene a Dios por detrás, ¿no? Y en la sexualidad también existe en el acto sexual, hay dos almas que se están conectando, están invitando a la divinidad a que entre a la habitación de cierta manera. Y entonces esa es la parte cabalística, la parte mística, hay mucho de eso en la película, de qué es lo que pasa ahí con las almas, con Dios, con las energías. Claro. Eso está metido ahí, es una de las novedades, diría yo, porque hay muchos judíos, incluso religiosos, que no han tenido mucho acceso a esa parte cabalística de la religión judía. Pero sin dejar de lado el placer. No. Como dije, o sea, el placer es importante, o sea, no hay nada de malo en que una pareja tenga placer y disfrute uno del otro a nivel humano, a nivel físico, ¿no? Lo que estamos diciendo es, llévalo a otras alturas, ¿no? Si te quedas pegado ahí, eventualmente la relación se desmorona, eso está demostrado. Y sí, claro. Está demostrado. Y una vez no sabe por qué. Uno dice, ay, ¿por qué será que se acabó todo? Claro, no. No puedes quedarte ahí en el sexo animalístico. Si te quedas ahí, eventualmente eso se pierde. Eso está estudiado, eso no lo dicen los rabinos, lo dicen los psicólogos. No, claro que es eso. Uno parece un animalito y no es un animalito, es un ser humano, para decir mejor. ¿Por qué te llevó 7 años? ¿Por la investigación o la filmación? Bueno, hay varias razones, ¿no? La primera yo diría que queríamos que fuera una película, lo que llamamos kasher, o sea, que fuera aprobada por rabinos ortodoxos, lo cual implicó a veces sacaban palabras o había que ciertas imágenes había que taparlas o no se podían usar, hubo que intervenir videos, o sea, escenas, hubo que hacer una cantidad de operaciones ahí para que la película fuera kasher, o sea, aprobada por rabinos, pero a la vez, o sea, como no hay ningún contenido gráfico ni pornográfico, obviamente, ¿cómo haces para que una película de esa naturaleza le llegue a un público laico, incluso un público no judío? No, claro. Como están acostumbrados a ver escenas eróticas y qué sé yo, o sensuales, y aquí no teníamos esa permisología, de cierta forma había que buscar un lenguaje tanto visual como de palabras para que llegara, y eso fue muy difícil lograrlo. Yo creo que en gran parte basado en
en la respuesta del público lo hemos logrado en gran parte, pero ahí estuvo, ese fue uno de los retos principales, ¿no? Claro, estoy pensando, no podemos decir de los rabinos. Yo me pongo como católica y digo, harían lo mismo, estarían retocando palabras para cuidar un poco la imagen, porque también hemos llegado a lo burdo a veces, ¿no? De las películas donde decís, es necesario ver todo esto, si ya lo entendí, que eso es lo que ha confundido mucho a la sociedad y al público a veces. Cosa que vos no lo haces en la película, ¿no? No, bueno, de hecho una de las cosas que obviamente había un temor inicial de que, bueno, ¿cómo vamos a hacer una película de sexualidad sin mostrar nada Claro. y sin poder hablar con cierta libertad? Pero al final lo que hemos descubierto es que eso no hacía falta. No hacía falta poner esas escenas. Y, no, la gente entiende perfectamente de qué le están hablando. Sí. Y ellos saben llenar los espacios en blanco que no están en la película. Pues. Y es mucho mejor, es mucho más seductor imaginárselo. Sí, es verdad, ese es un punto válido. Porque si no ya lo viste y tampoco te dejan pensar y ni nada, ni imaginártelo. Así que bueno, el gran tiempo que te llevó fue esto, que tengan que verlo. Una de las razones, no la única, la otra, yo diría, era mi primer largometraje como director, además era mi primera película que yo dirigía. Claro. Y en el camino hubo los errores de todo novato, digamos, claro. Por lo menos en la parte de dirección. Las otras dos las había producido, ¿no? Entonces eso también hizo que algunos procesos fueran más largos, o las escenas no salían bien, había que repetirlas, hubo parte de eso también, ¿no? Claro. Y cuando se estrenó, ¿cómo fue recibida por los rabinos y por el... Aquí en Argentina. ¿Se estrenó acá solo o también en otros países? Sí, se estrenó en otros países. Sí, claro. De hecho, este es el 10º Festival de Cine al que estamos asistiendo. Sin embargo, en Argentina, la premiere es en el Festival de Cine Judío en Palermo y en Caballito, ¿no? Sí. En otros festivales, gracias a Dios, nos ha ido muy bien también, ¿no? Hemos estado ya en varios países, varias ciudades, nos ganamos un premio al mejor documental en el Festival Internacional de Houston. Hemos estado en festivales prestigiosos en el mundo judío y no judío también. La crítica de los críticos de cine en general ha sido muy positiva, cosa que me sorprende de cierta manera, porque tienden a ser personas como más liberales, no son, a veces son antirreligión, pero de alguna forma han recibido el mensaje, por lo menos, de buena manera, y sobre todo, y lo que más nos entusiasma es la respuesta del público, de la gente, de las parejas. Los mensajes que nos van llegando son muy alentadores, ¿no? Eso es lo que estamos buscando al final del día, ¿no? ¿También estrenó en Venezuela? Sí, claro, en Venezuela estuvimos en 3 festivales, bueno, en nuestro país, digamos. Bueno, claro. Ahí nos fue muy bien, porque me imagino porque es una película venezolana también, ¿no? Pero no, o sea, en general, ya que me preguntas, o sea, yo he detectado, la hemos presentado en Israel, en Canadá, en varios Estados Unidos, en varias ciudades, en México, en Venezuela, en Argentina. Yo detecto que hay una sed de intimidad. O sea, de eso que estamos hablando, de esa conexión de dos personas que se convierten en una, y si no se convierten en una, por lo menos se acercan. Yo creo que las parejas quieren eso en sus vidas, no saben cómo lograrlo. Y de repente ven, oye, aquí hay una forma, aquí hay un camino de cómo llegar a eso, ¿no? Creo que por eso está pegando, ¿no? Claro, qué bueno esto que decís, ¿no? Que como que en las parejas, y yo creo que es cierto, yo estoy mucho más grande, pero sobre todo la gente joven está buscando este punto de encontrarse y que no sea solamente por placer o un ratito, como a veces le digo yo, ¿no? Sino que sea algo que te llene. Y creo que es una buena oportunidad entonces para que lo vean gente de mi edad, que ya estamos grandes, y también mucha gente joven. Seguro, estamos, o sea, la película Historia, nosotros la hicimos pensando en gente joven, en parejas jóvenes, obviamente, pero hasta ahorita, de hecho, yo diría que ha ido público de todas las edades. En el festival, más bien, el público tiende a ser mayor, ¿no? Mayor al que hemos ido en otros festivales, ¿no? Claro. Pero si te pones a pensar, cuando una pareja se casa, en teoría es un compromiso de por vida. Sí, uno se casa para toda la vida. Si te casaste a los 25 años, tienes que pensar que puedes estar 60, 70 años con la misma persona. Durmiendo todos los días con la misma persona. ¿Cómo haces para que eso funcione? No es fácil, que ¿no? es muy difícil, claro. No es fácil.
Entonces, bueno, y la gran película tiene un planteamiento que va en ese sentido, ¿no? que gran parte de esos fracasos lo tiene algo que hablábamos al comienzo, que era justamente la relación de pareja íntima, ¿no? La relación sexual, que a veces no se lleva bien. Y uno no sabe por qué. Y bueno, evidentemente es esto, hacemos las cosas mal o rápido y sin pensarlo y sin disfrutarlo desde lo espiritual. Bueno, de hecho, ante todo la tasa de divorcio promedio a nivel mundial es como del 50%, es altísimo. Sí. Y a eso súmale que hay una tasa de infidelidad muy alta también, puede estar del 60 al 80%. Esto no es una película moralista, ojo, solo estoy diciendo de los hechos, ¿no? Sí. Eso, ¿qué te dice eso? Que algo está pasando ahí en el matrimonio, ¿no? Y una Claro. de las principales causas de divorcio es por problemas de sexualidad. Sí, sí. La otra es por problemas económicos. Esos son los estudios, ¿no? Sí. Entonces, algo está pasando ahí con el tema de la sexualidad. La juventud, por ejemplo, hoy en día, ahorita tienen muchos problemas de autoestima, tienen adicciones al sexo, hay una cantidad de cosas que no teníamos hace 50 años, Sí. ¿no? Bueno, entonces algo está mal enfocado ahí a nivel social, ¿no? Y eso es lo que esperamos responder de alguna manera, ¿no? Claro, y además recurren a ciertos artilugios que no solucionan los problemas No, los sexuales. empeoran a veces. A veces lo empeoran, pero como están de moda, no vamos a entrar en detalles porque tanto no conozco, pero me parece que pasa por el otro lado. Y está también Luis Goodman. No, Luis, ¿cómo andas? Bienvenido. Contanos un poco sobre el festival también. Bueno, el festival cumple su 13ª edición actualmente y todos los años tratamos de tener por lo menos uno o más invitados extranjeros para darle al público el valor agregado de ver una película y luego confrontar lo que ha visto con el realizador, a veces con uno de los actores. Este es el caso de La llave perdida y estamos muy contentos del resultado. Importante es hacer notar que termina hoy, miércoles, la semana cinematográfica del Cinemark Palermo. A las 19:50 tenemos la última exhibición de La llave perdida dentro de esta semana del Cinemark Palermo. Pero mañana jueves comenzamos la semana del Cinemark Caballito, donde también se va a exhibir 3 veces, ya no con la presencia de Ricardo, porque bueno, no puede lógicamente despegarse de sus hijos durante 2 largas semanas, pero por lo menos esta ha sido de muy intensa actividad. Claro. ¿Cuándo te vuelves a Venezuela? Mañana nos regresamos, vine con mi esposa de paso, que ¿Los también chicos? aparece en la película. Ah, los chicos no. No, no, mis hijos se quedaron con mis suegros ¿Qué edad tienen los chicos? de 1 a 8, ¿Cuántos tenés? 4. Ah, pues me dijo de 1 a 8, dije, son todos chiquititos, claro. Sí, una edad muy intensa. Entonces, una semana es más o menos el límite que tolera mis suegros. Sí, con los, imagínate que con los con cuatro, niños. cuatro varones, ¿cómo son? A ver, No, no, contanos. son 2 varones y 2 hembras, gracias a Dios. Sí. Ah, bueno. Sí, claro, los chicos son muy lindos, pero a esa edad tienen mucha energía y extrañan eso y también serán los padres, obviamente. Bueno, hoy en día estamos en una época muy diferente con el FaceTime, el Skype, el WhatsApp. Hay formas de mantener Sí. una cercanía que no existía cuando yo era chiquito, obviamente, ¿no? Claro. Eso ayuda a suavizar un poco la ausencia. Sí, pero los chicos quieren ver a mamá y papá en vivo y en directo. Sin Y mamá y duda. papá también los deben querer ver. Seguro, seguro. ¿Y cómo fue tu experiencia acá en la Argentina? ¿Primera vez que venís a la Argentina? Oye, primera vez que venimos, mi esposa y yo, de hecho, tenemos años hablando de querer venir y gracias a Dios se nos presentó la oportunidad con el festival, Sí. que es un festival al que desde un inicio queríamos ir, ¿no? Cuando empezamos a hacer la película, en la lista de targets, ese, ojalá nos acepten en el Festival de Cine Judío de Argentina, ¿no? Sí. No, muy bien, hasta ahorita hemos tenido 2 funciones, una estuvo llena, otra estuvo casi llena, los paneles han estado muy interesantes, algunos controversiales, Claro. cosa que nos gusta también. Claro, porque, perdón, hay que hacer notar que lo ha acompañado a Ricardo y en la función de hoy a las 19:50 nuevamente, un rabino distinto en cada proyección y una psicóloga de familia experta en tratar justamente las dificultades matrimoniales que pueden surgir a partir de estas 2 acepciones que podemos referir, la relación sexual o hacer el amor. Tal vez esta segunda tenga más que ver con lo que nos está proponiendo la película.
Claro. Y hoy 19:50 en Cinemar Palermo. En Cinemar Palermo. Y a partir de mañana en Caballito. En Caballito, viendo el sitio web del festival, van a poder tener los horarios de proyección de las 15 películas que estamos proyectando en el festival y por supuesto los horarios específicos de La llave perdida. Si me permitís, Sí. remarco entonces que el sitio web es www.f de festival, I de internacional, C de cine, J de judío, A de argentina.com.ar. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ahora pues lo vamos a volver a repetir. Bueno, y te vas mañana a tu país. A Venezuela como países hermanos, obviamente. Con Argentina. Con Argentina, Sí. claro, somos todos países hermanos. ¿Te llevaron a pasear por Buenos Aires? Hemos paseado Ah. algo, sí. Fuimos Ah, a bueno. la Feria de San Telmo, se llama. La Feria de San Telmo, que para llegar creo que dimos un vueltón por toda la ciudad y al final resultó que estaba a 5 cuadras del hotel, ¿no? Esas cosas Pero suelen pasar. Casi. eso estuvo maravilloso, eso nos encantó. Mi esposa ahí compró todo tipo de perolitos y los grupos musicales, eso estuvo muy simpático. Mi esposa más que yo ha tenido más tiempo de hacer turismo, mientras yo estoy aquí entrevistando, Claro, está sí. por ahí shopeando y qué sé yo, Ah, gastando plata. gastando mi plata, sí. Mi plata que me cuesta ganármela. Está bien. ¿En qué te dedicas en Venezuela? ¿Al cine Sí, solamente? bueno, hoy en día estoy dedicado 100% al cine. De hecho, estoy terminando otros 2 documentales cortos, como de media hora, sobre temas relacionados con la sexualidad judía también. Ah, De verdad que originalmente queríamos hacer uno solo para cubrir todo, pero era demasiada información, ¿no? Entonces claro. lo dividimos en 3, estoy enfocado en terminar esos 2. Y un libro que escribí con el rabino Friedman, que es el protagonista de la película, que ya está listo también, se llama La llave perdida. Sí. Es un libro que acompaña y profundiza en ciertas ideas que aparecen en la película, ¿no? En el Ah, documental. buenísimo. Bueno, me encantó. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Gracias, por Nilda. haberte acercado. Fue un placer conocerte. ¿Vienes esta noche a ver la película? Voy a pasar, voy a Oh, pasar. maravilloso. Y espero verte con los próximos documentales otra vez en Argentina. Por favor de Dios, bueno, nos ha encantado hasta ahorita nuestra semana aquí en Argentina. Los argentinos me parecen muy divertidos, muy interesantes. Sí. Así que estamos disfrutando mucho esta semana, ¿no? Ah, bueno. Muchísimas gracias. Y a vos también, Luis. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por ayudarnos a difundir el festival y particularmente esta película con el invitado que ha venido especialmente para acompañarla. Es un placer. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. Ok. Bueno, estuvimos con Ricardo